Cristian. Buenos días, Oscar, Julio César. Hola, Manuel. Fernando. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con el diplomado? Buen día, hola, Oscar. ¿Todo bien? ¿Sí ha ido bien en las clases? Por ahí vi, a ver, vamos a ver. Hola. A ver, esta semana les dio Luis Octavio el lunes clase. El martes les dio la doctora Wendy Jarquín. Y el miércoles estuvieron con Rubén Becerra. Pues súper variado. Y el jueves otra vez Wendy. Ok, igual así nada más así, me hacen señas, ¿no? Pero sí me interesa mucho ver. ¿Les ha gustado, ustedes que sobre todo Manuel, Fernando, ya han tomado otros diplomados, este formato que es un poco más dinámico, es decir, es un tema por clase, es un expositor por clase? Entonces, la idea era que fuera como mucho más, pues, más plural, ¿no? O sea que, porque, pues, por ejemplo, esta semana, pues, tuvieron la visión de 4 personas distintas, ¿no? O sea, entonces, y tratando temas así concretitos, ¿no? No dos días para un tema y luego a lo mejor no, en otros diplomados puede funcionar, pero a mí se me ocurría que tratándose de argumentación, la idea es que ustedes estuvieran como con muchos insumos, ¿no? Pero cuénteme, a lo mejor dice, no, a mí sí me hubiera gustado toda una semana tratar un tema solo, con una sola persona. ¿Sí les ha ido bien? Fernando, Hola, adelante. buenos días. Bueno, pues las clases se sienten más dinámicas porque es un tema y luego otro y no como que un tema 2 días y se siente como criterio de que sean 2 días. Y han sido muy buenas porque son diferentes perspectivas. Aquí lo que sería bueno, por ejemplo, sería de que a lo largo de las clases, por ejemplo, al final, tuviéramos una clase con 2 ponentes que piensan distinto y que dialogaran y Ok, que ellos dialogaran con nosotros. Porque aquí conocemos ya su postura de usted y la postura más o menos del doctor Vado, sí, que son más o menos contrarias. Y aquí sería bueno que ustedes dialogaran para ver para que nosotros arribemos a nuestras conclusiones y nosotros también podamos dialogar con ustedes al ok, mismo me tiempo. parece buena opción, ¿eh? ¿Es cuánto? Gracias, Fer. Oye, suena bien. Fíjate que hicimos ahora un ejercicio en presencial en Chihuahua, pero aunque intentamos ser polémico con Alonso Vázquez Moyers, terminamos coincidiendo en muchas cosas. Entonces, claro, con Luis Octavio podría, como dices tú, y entonces me da gusto porque entonces ustedes ya, me da gusto por 2 cosas. Una, porque Luis Octavio, a pesar del programa, él, digamos, fue férreo en sus convicciones y se mantuvo, ¿no? Porque claro, o sea, siendo, digamos, yo el coordinador y habiendo puesto los temas, pues lleva un poquito de ventaja, ¿no? Entonces me da gusto, por un lado, que Luis Octavio pues, haya tenido esta libertad de cátedra. Y dos, me da gusto que ustedes lo hayan percibido. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, que al final vean que se trata pues que la argumentación jurídica trata sobre eso, ¿no? O sea, trata sobre diversas posturas, ¿no? Y no solo sobre pues, una explicación lineal, ¿no? Única de las cosas. Eso me da mucho gusto. Gracias, Fernando. Qué bueno. Pues se lo voy a proponer a
a Luis Octavio y voy a ver con Carolina Roque qué posibilidad hay de que pudiéramos tener una clase así, ¿no? Final. Yo estoy en esa clase final. Entonces, ahí ya llevamos digamos, una ventaja, ¿no? No se me ha olvidado lo que me pidieron de la lista de lecturas, ¿no? A propósito de argumentación jurídica con los autores, digamos, clásicos. Eh, Había yo mencionado, ya de hecho las empecé a armar, Fibe, Tulmin, ¿no? McCormick, que son, digamos, los clásicos y quizá algún complemento ahí eh, interesante, más contemporáneo, ¿no? Para que ustedes puedan, pues igual, llevarse también ese, ese material. Yo creo que entonces la semana que entra está casi terminando el diplomado, ¿no? Me parece. O sí, va. Entonces ya es la semana que entra vamos a hacer todo eso. Le vamos a dedicar ese tiempo. Jesús Antonio dice, creo que está más dinámico. Yo ya tomé de mecanismos de participación, el de justicia inclusiva, el de derecho electoral, y aparte estoy en el de OPLES y justicia interpartidista. Y es muy diferente este formato. Tratar un mismo tema 2 días, sobre todo cuando estos son más, como revisar lo que dice la LEGIPE. Sí, puede ser un poco aburrido sin ofender. No, o sea, yo, de hecho, cuando me encargaron coordinar y lo armé de ese modo, ¿no? También un poquito tratando de ensayar otro formato, ¿no? Este, y, y por eso les preguntaba, porque esta retroalimentación a mí me sirve mucho. Eh, Al final de cuentas, digamos, el diplomado tiene que tener un número de horas y como no había la obligación, digamos, de que un tema durara 2 días, yo dije, bueno, pues lo podemos hacer así, ¿no? Incluso creo que también me parece, pero bueno, es una percepción mía. Bueno, no, se basa en algo objetivo de los estudios. Dice que la atención de las personas dura, o sea, didácticamente, una clase debería durar 40 minutos. 40 minutos, ¿no? Estas duran 2 horas. Entonces, también por el formato virtual, o sea, lo que se hace en las universidades, por ejemplo, dura hora y media. Yo estoy acostumbrado desde hace 20 años a la clase de hora y media, ¿no? En algunas universidades, cuando quieres dar un curso de posgrado, sobre todo posgrado, que dura más de los 40 minutos, entonces se hace una pausa, pero en virtual como que esa pausa no es tan sencilla porque pues la gente se desconecta y luego le cuesta mucho trabajo volver, ¿no? Entonces tenemos como que ese problema también con el tiempo, ¿no? O sea, cómo administrarlo. Y, y al menos se me ocurría que este formato pues podía permitir esa facilidad, sobre todo si hay participaciones, ¿no? Pero no siempre las hay. Y como dice Jesús Antonio, tampoco hay profesores a los que se les dé mucho incentivar la participación, poco pues eso, no sé, se echan su rollo, ¿no? Un poco el miedo, ¿no? A que les cuestionen, no sé. Pero, por ejemplo, esto que dices, Fernando, a mí, te lo juro que sí, ha sido mi sueño. Mi sueño es, yo de hecho lo estoy proponiendo en muchos espacios, le llamo así polémicas. No sé si alguien la improlucha, ¿no? ¿No ubican un espectáculo de improlucha? ¿Tú sí, Oscar? ¿No? En los foros culturales, donde normalmente te topas con stand-up y este tipo como pues, de espectáculos que según una amiga y yo es un poco la vuelta a la carpa. O sea, en México hay una tradición de carpa, siempre así como nos gusta ir a los tianguis, en algún momento nos gustaba salir a la calle y encontrar a alguien haciendo un performance, ¿no? Pero curiosamente la represión política en México acabó con ese estilo, ¿no? Y si se fijan, no sé ustedes, pero yo sé, se siente un hueco relativo a la parodia política, que eventualmente la televisión llenó en algún momento,
pero pues si uno conoce la historia de la televisión, se da cuenta que esa historia ha sido muy tirante, ¿no? O sea, es decir, hay comediantes que se han atrevido a hacer sátira política y les ha ido muy mal. Entonces, eh, no sé, a lo mejor quizá el último resquicio de esa parodia política, esa sátira, pues es el privilegio de mandar, ¿no? Que además salió de la televisora principal y anda por ahí en algunas plataformas. Pero pues pensemos que nuestro gran comediante Mario Moreno Reyes salió de la carpa y era, o sea, era un personaje que hacía sátira política, pero que eventualmente se transformó en un personaje cooptado por el régimen y haciendo elogios hacia la institucionalidad del Estado, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, me parece eh, que sí falta ese espacio, ¿no? Para la polémica. Eh, y entonces, la improlucha es un poco ese formato, ¿no? O sea, es un debate que tiene dos posturas contrarias, pero en el cual, digamos, se exacerban un poco los argumentos, se utilizan clichés, pero con la idea pues, de atraer la atención del público, ¿no? Ahora, con los formatos pedagógicos que estamos discutiendo ahora, se puede hacer un ejercicio similar, pero, digamos, un poco más mesurado, ¿no? O sea, no tan performático, ¿no? Sino, pues así, o sea, como somos. Entonces, lo que tú dices, Fernando, a mí siempre me ha llamado la atención. Y entonces, de hecho, en la próxima feria de libros, si se puede, sí lo vamos a hacer. Entonces, ¿y por qué les estoy contando esto? Porque al final creo que la argumentación jurídica lo que requiere es practicar, hacer ejercicios. O sea, ahorita cómo van a salir de este diplomado sabiendo o sea, si son capaces, digamos, de poner en marcha todo lo que aquí se les dijo, ¿no? En un diplomado de argumentación jurídica tendría que ser ese el objetivo, o sea, que ustedes salieran argumentando. No sabiendo quién dijo qué cosa o cuáles son las teorías de la argumentación jurídica, sino argumentando. Ese es mi sueño, ¿no? O sea, lograr tallerear, por decirlo así, la argumentación jurídica. Entonces, un primer paso sería que los docentes lo hiciéramos. O sea, que nosotros mismos empezáramos a hacer ese ejercicio para que los discentes se dieran cuenta, ¿no? Ahora, claro, después habría muchos pasos subsiguientes, ¿no? O sea, eso, cómo se traslada eso a un escrito, ¿no? ¿Qué características podría tener? ¿Cómo es la argumentación en una, digamos, de manera presencial, por decirlo así, o de manera oral, y cómo sería una argumentación de tipo escrita o formal o incluso a partir o a propósito de un litigio estratégico, ¿no? O sea, cómo la argumentación más compleja pues se va articulando en distintas cosas, ¿no? Porque incluso un alegato de oídas es una argumentación. El formato en el que se presentan los escritos es una argumentación. Ahí les va, fíjense. Justo acabo de ir a Chihuahua a hablar de estos temas y me decía un colega que es juez ahí en el Tribunal Electoral del estado de Chihuahua, me decía que fue una comida con secretarios de diversos tribunales de esa entidad y que estaban diciendo o sea, que estaban cayendo en cuenta que cuando se les presentan demandas muy voluminosas, hay como una especie pues se activa algo internamente en ellos y ya les cae mal la persona o litigante que les presenta eso, ¿no? Entonces, porque yo estaba creo que hablando de emociones o algo así, y entonces digan que, bueno, que está mal, ¿no? O sea, que está mal que ellos tengan como esa actitud, ¿no? O sea, que, ya vino o sea, nos presentan esta demanda y nos saturan de cosas y nos meten cosas, nos hacen leer incluso tesis o jurisprudencia que ni siquiera aplica, ¿no? Y entonces que ellos toman como, o sea, que de manera inconsciente toman como una actitud a la defensiva, ¿no? Fíjense, esa es una argumentación. O sea, un litigante que termina siendo una
demanda que a lo mejor sí está súper robusta, súper bien formulada, pero que va a tener un sentido contraproducente en quien lo lee, pues puede ser un punto, ¿no? De mérito, que no tiene nada que ver con las reglas de la lógica, ni tiene que ver si no se está cumpliendo con los, con el principio de legalidad o con el debido proceso, no, o sea, sino que simplemente el formato, pues, genera esta animadversión, ¿no? Fíjense, estoy viendo una serie que se llama Lydia Poet, la ley de Lydia Poet, ¿no? Y en los primeros episodios, Lidia está muy enojada porque no la dejan ejercer como abogada. Entonces está haciendo un recurso porque primero le dan su licencia, luego se la quitan, entonces está haciendo un recurso para que le puedan regresar la licencia. Y entonces, esta escena es maravillosa, ¿no? El digamos, el galán que la está seduciendo, es periodista y entonces, él pues, eh, encuentra el escrito, ¿no? El recurso y lo tachonea y todo, ¿no? Dice, discúlpame, te hice unas sugerencias, ¿no? Y ella se enoja mucho y dice, pues, ¿por qué te metes con mis cosas? ¿Por qué? Y entonces él le dice una cosa bien interesante. Le dice, yo entiendo, o sea, entiendo por qué has escrito eso, ¿no? No sé de derecho, pero si tú vas con eso a la corte, no los vas a convencer, los vas a hacer enojar, porque ellos son 7 hombres que están esperando educar a una mujer, ¿no? Entonces ella le cae el 20 después por un asunto que ve con su hermano, y entonces ya le va y le pide el favor y le dice, sí, o sea, fíjense, ¿no? Porque primero le dice, tú no eres abogado, no sabes nada. Después le dice, bueno, ¿me podrías ayudar? Porque dice, yo estoy entrampada, porque empiezo a escribir, me empiezo a enojar, después me doy cuenta que pues es exacto, o sea, pienso en quién va a leer esto y entonces empiezo a tachar, y entonces empiezo a escribir y me siento sumisa y siento que estoy así como exagerando el respeto y entonces me enojo más y escribo, ¿no? Pero tomen eso, o sea, que es básico de cualquier escrito y de cualquier discurso y de cualquier cosa que vamos a establecer. ¿Para quién lo vas a escribir? ¿Quién lo va a leer, no? ¿O qué? ¿O para qué? ¿A quién se lo vas a decir? Y creo que eso luego se olvida mucho en el ámbito de la justicia, ¿no? Y esto sirve tanto para litigantes como para jueces. O sea, la discusión que hoy tenemos sobre para o quién es el destinatario de la sentencia es una discusión interesante, ¿no? Porque, pues, si el destinatario es una comunidad indígena, pues tienes que tener un approach distinto, ¿no? O alguien ha dicho, bueno, esto lo van a leer niños, no sé, entonces ahí se va poniendo interesante, ¿no? Ese asunto. Por cierto, a lo mejor se les va a dar Spotify, ya sé. Les voy a compartir ayer, no sé si ustedes conozcan el podcast de la Escuela Judicial Electoral. Se llama Decídete. Decídete. Aquí está. Aquí está. El jueves salió este programa y hablamos sobre redacción de sentencias y lenguaje ciudadano. Son 10 minutitos, igual si tienen tiempo, escúchenlo. Yo me divertí mucho, ¿no? Porque pues estuvimos haciendo sorna de un personaje muy conocido en la argumentación jurídica que tiene que ver con lo que pasó en el Tribunal Electoral. Justo a raíz de esto de que les digo que fui a Chihuahua y pasó estas cuestiones. Entonces, bueno, ya les recomendé a Lydia Poet, ya les hablé sobre esta necesidad, bueno, de poder polemizar, ¿no? Y de saber quién va a recibir lo que escribas o lo que digas. Y leo con gusto sus mensajes porque, insisto, me interesan muchísimo.
Jesús Antonio dice, ¿sabes si este año habrá convocatoria para especialidad en Derecho Electoral para modalidad en línea? Tendría que haber, Jesús Antonio. Todos los años hay convocatoria, tanto a la especialidad como a la maestría, como al doctorado. Tendría que haber, porque es concurrente, o sea, aunque se pensara que no sé si se está pensando en una especialidad presencial, seguramente tendría que haber una en línea. Manuel dice, los temas son de entrada de actualidad. En lo personal es muy interesante estar con diferentes docentes con conocimiento variado. Siempre me resulta interesante escucharlos porque los temas se abordan desde distintas perspectivas. Tomo muy en cuenta los contenidos abordados que en lo posible trato de profundizar en mis ratos libres. Excelente, Manuel. Sí, esa es la idea, porque pues al final, por ejemplo, bueno, pues la perspectiva de Wendy aporta muchísimo, ¿no? Ella tiene experticia en temas constitucionales, convencionales, ¿no? Entonces, eh, cuando les haces entrar como en el mood de argumentación, resultan ejercicios interesantes. También Rubén Becerra es un tremendo orador, ¿no? O sea, es muy carismático, pone muchos ejemplos. Entonces creo que es interesante ese ejercicio. Oscar dice, yo no soy abogado ni trabajador de organización electoral, el diplomado excelente, ya tenía ciertas bases por los autoestudios. Este, Ahora justo es importante eso, ¿no? O sea, tener esta posibilidad de uno estar siendo autodidacta, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Pero para no ser del área he podido entender. Gracias porque a pesar de que no somos abogados, nos permite estar aquí. Es una forma de inclusión y de cómo la argumentación puede ser para cualquier persona que... Fíjense que ya, Oscar, seguro los demás también ya lo entendieron. Yo ese es mi lema, pero ¿saben que en Chihuahua me dijeron, ah, tú eres como no sé cómo se llama ese personaje, el de Ratatouille, dice, así es, todos pueden cocinar, ¿no? Y dijo, todos pueden argumentar, ¿no? Yo creo que sí, es más, no todos pueden, o sea, todos deberían argumentar, ¿no? Excelente serie, sí, gracias, Jean Paul, sí, es la de Lidia Poeta, es una serie sasa, ¿no? Y sirve mucho para estos temas, justo para lo que vamos a hablar hoy, que es argumentación y derecho probatorio. Al igual que Oscar, dice Jesús Antonio, yo tampoco soy abogado y nunca he trabajado en organismos electorales. Soy internacionalista de la UNAM. Ah, qué bueno, Jesús Antonio. O sea que tú estudiaste en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿sí? ¿Es así? Y aunque también tenía ciertas bases, al igual que Oscar, temía no entender nadita en este diplomado o en los otros, pero estoy entendiendo tanto, sobre todo con las clases de la maestra Jarquín, que ya me decidí a registrar Derecho como segunda carrera. Excelente. Es un gran cumplido, creo que para todos y para Wendy también. Oscar dice Jesús Antonio, yo posiblemente en este año también estoy dudando. Uy, qué buena noticia, ¿no? De Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy viendo si todavía tengo fuerza para otros 5 años de facultad. Pues a lo mejor, Oscar, un programa en línea, ¿no? No sé si la autónoma tiene, la UNAM tenemos esto y solo va los sábados. Sí lo tiene, pero bueno, en este caso como la eje está allá, pues no tendría la posibilidad, pero aquí donde yo vivo, pues ya es un pueblo chiquito que está como a 1 hora y media o 2 de Monterrey. Ya Hacerlos. tenemos facultad de Derecho y Criminología aquí. Ok. Antes no había, por eso preferiría presencial. Trabajar y pues entran a las 5 de la tarde. Ah, ya, pues sí, Sí. es una opción. Sí, sí, yo igual estoy, bendigo un pueblo, pero de ciudad, en Zacatlán, y ya hay 3 escuelas que dan derecho. Es muy chiquito, pero las 3 universidades, institutos universitarios que hay aquí, tienen la carrera de derecho. Me ha dado curiosidad por acercarme. Bueno, una vez me acerqué, pero no me hicieron mucho caso. Voy a insistir.
Jean Paul dice, en mi caso soy de Uruguay, estas instancias son muy buenas, soy abogado y docente en Derecho Constitucional y funcionario de la Corte Electoral de Uruguay. La Escuela de Justicia Electoral es un gran insumo, he aprendido mucho, este diplomado aporta sin dudas. Gracias, Jean Paul. Jesús Antonio Cervantes, ¿podrías revisar la próxima convocatoria? Ah, muy bien, ya está. Perfecto, usen el chat. Entonces, seguimos, porque no es que no hemos empezado, ¿no? Todo esto suma. Bueno, el derecho probatorio que está súper de moda, según mi parecer, es, pues ahora, digamos, el último reducto, ¿no? De estas grandes marcas que, pues que generan de alguna manera una moda y la gente va por ahí, pues, tratando de inscribirse a estos cursos. Y esto es una absoluta sinergia, ¿eh? No sé si ustedes sepan del manual que recientemente publicó la Escuela Judicial Electoral. A ver si manual, bueno, ahorita lo busco para no entretenerlos. Acabamos de hacer un manual de medios de impugnación. A mí me tocó escribir sobre el juicio en línea. Entonces, pues, más o menos, esos son como los temas en los que ando. Yo digo que mi línea de investigación es el derecho electoral futuro, ¿no? Y ahí voy metiendo muchos temas. Y entonces, pues, imagínense, ¿no? Aquí ya hay un reto tremendo, ¿no? Cómo se va a transformar la argumentación jurídica en un contexto digital. No sé si ustedes escucharon sobre ChatGPT. ¿Escucharon sobre el ChatGPT? Sí, dice Daniel, Fernando también. Los demás no. No, es la neta del planeta. El ChatGPT. Pero bueno, ya la verdad es que tenemos más eh, carnita para poderlo criticar, ¿no? Pues miren, resulta que un juez en Colombia, a ver qué les parece tenía dudas sobre un asunto, ¿no? Y entonces el ChatGPT es inteligencia artificial. Seguro cuando salgan de aquí les va a dar curiosidad y van a ir a buscarlo, ¿no? Entonces te registras de manera muy sencilla, creo que con una cuenta en Google, ¿no? Y entonces entras a un chat, literalmente a un chat. Y entonces tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial lo que te dé la gana, ¿no? Y claro, la inteligencia artificial te responde lo que le da la gana, ¿no? Ese es el tema. Entonces, este juez de Colombia aceptó que de ahí obtuvo una idea que le permitió resolver un asunto judicial que no, o sea, la respuesta que le dio el chat le permitió maximizar, digamos, el derecho que pretendía hacer. Luego lo fundamentó y, digamos, la motivación es donde se apoyó ahí. Y fue noticia, pues obviamente mundial, porque entonces jueces están utilizando la tecnología y la inteligencia artificial para resolver. Entonces claro, la imaginación vuela y pues, en algún momento, pues lo único que ya no vamos a requerir jueces, ¿no? O sea, o los jueces robot, ¿no? O sea, al final la inteligencia artificial va a dar la respuesta y pues un servidor, un funcionario público va a canalizarla, le va a dar un formato y la va a presentar, ¿no? Eso es lo que la gente estaba discutiendo. Por ahí leí un artículo donde, pues, justo el reportero hacía una investigación. Creo que quien hacía el artículo tenía conocimiento en derecho y decía que fue, o sea, que fue a hacer el mismo ejercicio que hizo este juez y que se encontró que la inteligencia artificial en algún momento, cuando le decía, oye, pero pues dame como más pruebas, ¿no? O sea, dame más fundamentos para poder yo explorar la respuesta que me estás dando, y la inteligencia artificial le daba dos sentencias, dos jurisprudencias. Una de ellas sí existía, pero no era aplicable, y la segunda era, era inventada por la inteligencia artificial, ¿no? Y yo digamos, con esta información fui a experimentar ese chat, y noté justo eso, ¿no? O sea, digo, es un poquito decepcionante hasta ahora porque esta inteligencia artificial efectivamente inventa cosas. O sea, al final no, o sea, yo le pregunté sobre cosas que yo sabía y me dio ahí como prueba algunos libros que no existían. Yo seguí insistiendo sobre
la existencia de estos libros, e incluso se atrevió a inventar que estaban publicados en tal editorial, en tal año, y no sé qué. Entonces, bueno, al parecer, por ahora la inteligencia artificial no es del todo certera, ¿no? No está programada para, digamos, para dar respuestas que sean absolutamente ciertas, ¿no? Sino más bien que sean verosímiles. Pero lo que me estaban diciendo es que, pues, ya en muchos lugares se está utilizando, pues eso, para poder complementar, ¿no? No se piensen, trabajos escolares, por ejemplo, y que ya ha habido, lo que nos preocupa en México, ¿no? Ya ha habido incluso tesis, ¿no? O trabajos más serios presentados y que han sido aprobados, ¿no? Y que eventualmente alguien los ha descubierto, ¿no? O que incluso lo han hecho a propósito para demostrar que, pues, que eventualmente se pueden hacer pasar, ¿no? Obviamente me imagino que muchos litigantes, muchos servidores públicos habrán echado mano de esto. Ahora, tampoco es algo de lo que nos tengamos que escandalizar, porque desde siempre, por los litigantes y jueces, pues han utilizado Wikipedia o han utilizado el propio Google, pues para buscar información, copiar y pegar, ¿no? O sea, eso tampoco nos vamos a... O sea, hemos utilizado la tecnología para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues... digamos que hoy justo nos encontramos en una encrucijada respecto del uso de esa tecnología, porque pues esa tecnología puede eventualmente servir pues para fabricar, literalmente fabricar argumentos, fabricar pruebas, fabricar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues simplemente tener, o sea, ni escandalizarnos, ni rasgarnos las vestiduras, sino simplemente tener cautela, conocer estas herramientas y podernos acercar. Bueno, entonces decía yo que una moda, una marca, ¿no? Lo del derecho probatorio, que es necesaria, ¿no? Pero ahora vamos a explicar cuáles están siendo los riesgos, los retos que tienen que ver con esta área del conocimiento. Y bueno, pues les recomiendo mucho acercarse al manual en esa parte del juicio en línea, porque la parte de derecho probatorio la hizo una colega que es la doctora Erika Zárate Villa. Y Erika Zárate entró al tema del derecho probatorio y la justicia digital, pero Erika está tratando de problematizar sobre justo esto que le estoy diciendo, ¿no? Sobre si el derecho probatorio se ha convertido en una marca que termina siendo de alguna manera tan influyente que paradójicamente te lleva a no argumentar, ¿no? Ah, ok, Oscar, pues lo voy a comentar ahí con los directivos, ¿no? No, no es mala idea, ¿eh? Una licenciatura en Derecho, sí, sí, podría plantearse un programa, ¿no? Digamos, de pregrado. Bueno, entonces, con Erika estuvimos discutiendo ayer, incluso hasta altas horas de la noche, porque yo publiqué anoche, digo ayer, que publiqué y se los paso. Yo creo que a Oscar le va a interesar les estoy copiando aquí la liga. Yo ayer publiqué esto sobre cine y justicia, ¿no? Y allí se los leo, porque pues esa fue justo la polémica con Erika, que es la que está hablando sobre pruebas, ¿no? Y aquí está un poco las cosas que ustedes ya han venido trabajando, ¿no? Erika, como buena pruebóloga, los pruebólogos, ¿no? O sea, están ahorita enfrascados en un tema muy similar al que tuvo la teoría de la argumentación jurídica hace unos 20 años, ¿no? Le llaman estándares, ¿no? Estándares probatorios, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que se puede parametrizar las pruebas que tú presentas
para la demostración de un argumento que tú tienes, ¿no? O sea, es muy fácil vincular argumentación jurídica y derecho probatorio. De hecho, los profesores y profesoras que daban teoría de la argumentación jurídica ahora están dando derecho probatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues muy bien, o sea, yo hago un test de proporcionalidad, hago un ejercicio de ponderación, y en todos estos ejercicios en donde trato de seguir fórmulas para llegar a un resultado que parece indefectible, o como decía Dworkin, como lo dice Atienza, la única respuesta posible, entonces me confío plenamente en el procedimiento. Sí, a ver si se logra ver, ¿no? Es decir, sigo una serie de fórmulas y al final obtengo un resultado y este resultado lo presento como válido e indefectible, ¿no? Si alguien viene y me dice, oye, ¿cómo llegaste a esta conclusión en un caso difícil, ¿no? Que se le llama el caso trágico, ¿no? Pues yo presento todo el ejercicio que hice para llegar a esa decisión, ¿no? ¿Cómo es que se insertan la teoría de la prueba o los que tratan el tema de la prueba? ¿Cómo los argumentólogos llegaron ahí a ser pruebólogos? Bueno, pues porque en esos ejercicios en algún momento se les cuestionó, claro, pero ¿cómo hiciste para sumar esas pruebas, no? O sea, ¿cómo hiciste para llegar a la conclusión de que esas son las pruebas que tenías que tener y no otras, ¿no? ¿Por qué le diste más peso a unas que a otras? ¿Por qué descartaste unas, no? Y volvemos al tema que hemos tratado aquí, ¿no? O sea, al final ahí hay un grado de subjetividad. Espero ustedes lo puedan como ver, ¿no? Es decir, al final alguien decide integrar una prueba por sobre otra, o incluso generacionalmente. Fíjense qué interesante, pero esto está todo por construirse. Creo que se lo voy a decir a Erika. Ahorita se me acaba de ocurrir. Pero podríamos demostrar que, por ejemplo, en periodos de nuestra historia nacional, como puede ser la Guerra Sucia durante los años 70, pues era lógico pensar que la prueba reina era el testimonio. A ver, ¿por qué creen que era el testimonio la prueba reina en los años 70? O la confesional, pues porque la obtenían a la fuerza, ¿no? Entonces, claro, pues confesó, ya no necesitamos ninguna más prueba, ¿no? Y traíamos testigos seleccionados, ¿no? Entonces, no valía ninguna otra prueba, ¿no? Porque, pues obviamente se obtenía con violencia. Entonces, ahí el asunto está en que por más categorías, parametrizaciones que siempre hay elementos que salen del control, ¿no? Entonces, bueno, además de estos estándares, o sea, estándares como en antaño en la argumentación jurídica tenía que ver con pues estas categorías que colocan como recipientes donde se colocan las cosas, ¿no? Donde se colocan las pruebas. Además de eso, se habla de una cadena. O sea, es decir, fíjense qué interesante porque ustedes ya aquí con todo lo que saben, pues entenderán por qué es importante cómo hemos planteado, enfocado este diplomado, ¿no? Si es una cadena, entonces tiene que ver con una historia, un relato, ¿no? Entonces, tú vas buscando las pistas y las vas ensamblando en una cadena que tiene un inicio y que llega a un final para reportarte o contarte una historia, ¿no? En la mente de los que hacen teoría de la prueba, que insisto, en su momento fueron gente que hizo teoría de la argumentación jurídica, pues hay la idea de que este ejercicio como decía yo, infalible, ¿no? Indefectible, ¿no? O sea, tú sigues la cadena y tienes que llegar a un primer eslabón, ¿no? Entonces, si logras ensamblar bien la cadena, la respuesta que daría sería incontestable, no sé si me explico, ¿no? Es decir, nadie te podría rebatir porque tú estás demostrando que estás llegando casi al momento en que los hechos se dieron, ¿no? Esto tiene que ver, insisto, con algo que nuestra generación empezó a insistir, que se llama principio de inmediatez, ¿no? Es decir, a nivel convencional, ustedes ya pasaron por toda esa parte con Wendy, a nivel constitucional se le exige al juzgador que tenga esta exigencia de intentar conocer los hechos, ¿no?
Entonces, ¿cómo conoce los hechos? Bueno, aquí volvemos otra vez al debate, ¿no? Pues por lo que está en el expediente, ¿no? Pero a nivel convencional se exige un poco más, ¿no? No basta lo que está en el expediente, tendrías que imponerte de otras pruebas para poder complementar de mejor modo esa historia, o sea, que esté totalmente completo el panorama para poder juzgar de mejor manera, ¿no? Entonces, pues se habla, por ejemplo, de amicus curiae, ¿no? Amigos de la corte. Pues pregúntale a la gente que sabe, ve a hablar con los profesores de la universidad, a lo mejor tienen algún dato, ¿no? Imponte del contexto, ¿no? O sea, dónde se dieron las cosas, habla con las personas que estuvieron ahí. Entonces, digamos, la administración de justicia se vuelve mucho más interesante y compleja, porque antes la respuesta es, pues puedes o no puedes según lo que la ley dice, ¿no? Sí, pero ahora se requiere de todos estos otros elementos adicionales o adyacentes para poder, digamos, construir una historia que sea sensata y que satisfaga a quienes intervienen en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está metida la, la escuela de la teoría de la prueba y el problema es que volvemos al tema del formalismo, ¿no? Es decir, si tú presentas este ejercicio de encadenamiento, puede que eventualmente te olvides de todo lo demás, o sea, te olvides del fondo, ¿no? O sea, estás tan metido en ensamblar la cadena que no te das cuenta de muchas cosas que nosotros ya, digamos, pudiéramos poner en contexto, ¿no? Primero, las emociones, ¿no? Es decir, una de las personas que participa en el ensamblaje de esa cadena, pues tiene una serie de disonancias cognitivas, de sesgos, ¿no? O sea, percibió las cosas de un modo, ¿no? Entonces, no es tan fácil decir, mira, te estoy presentando esta prueba, sí, pero ¿cómo la obtuviste? ¿De dónde la obtuviste? ¿Por qué hiciste eso, no? Entonces, aquí está habiendo un problema que a mi parecer puede resultar a la postre contraproducente, ¿no? Si es una cadena, entonces tiene un inicio, ¿no? Y en ese inicio, yo lo voy a llamar así, hay un primer nivel de atención, un primer nivel de atención, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en nuestro país es que ¿quién está estudiando los cursos de derecho probatorio? Pues lo voy a decir así, una clase privilegiada, ¿no? Es decir, ¿quién puede pagarse un curso en Girona o en Castilla-La Mancha o en Alicante, ¿no? Y son carísimos, o sea, cuestan más de 100,000 pesos, ¿no? Después vienen, le dan clase a quién, o sea, que se puede inscribir en un curso que pueda también pagar una cierta cantidad o que da el Poder Judicial del Estado o el Poder Judicial Federal en cuestión y que pues solo llega como a la clase judicial, ¿no? O sea, a un sector. No se está capacitando a policías, a funcionarios municipales, ¿no? Insisto, ahí pues hay que ver la película eso, así, una película de policía se llama así, es un falso documental que está en Netflix, o Historia de dos secuestros, ¿no? Que es otro documental, para darte cuenta que lo que va a pasar es esto, ¿no? Es la noticia de esta semana también, ¿no? O sea, es decir, los bajos sueldos de los policías, auxiliares, municipales, o sea, ese primer nivel de atención está sumamente fregado y está totalmente corrompido, ¿no? Alguien dice por las necesidades mismas del empleo, ¿no? Sí, en una película de policías lo vemos claramente, ¿no? O sea, ahí todo mundo tiene que dar moches, cuotas. Entonces, para redondear el sueldo. Entonces, en ese primer nivel de atención, las pruebas se están recabando como Dios les da a entender. ¿Qué va a pasar? Sigue su camino la prueba, ¿no? Y cuando llega a un cierto nivel,
que es el nivel de los pruebólogos, lo que hacen es les aplican el efecto make-up, ¿no? O sea, las arreglan bonito. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues miren, ya se los puedo, yo no tengo una bola de cristal, pero se los puedo adelantar, ¿no? Lo que va a pasar es que en 5 o 10 años vamos a tener sentencias hermosas, ¿eh? O sea, sí, que tienen esto, Julio César, me acuerdo desde la primera clase me decías, ¿no? O sea, sentencias que hablan sobre la reforma de 2011, la protección de los derechos humanos, haciendo los estándares probatorios, todo, pero al final, ¿sabe qué? Lo que usted nos pide, palo. Entonces, ya hiciste un super ejercicio porque te fuiste a capacitar y todo, pero al final de cuentas te estás quedando con la forma, con el maquillaje. No estás entrando en el fondo, no estás entendiendo verdaderamente el problema, ¿no? Y entonces esto va a generar doble frustración, ¿no? Es decir, pues ¿de qué sirve todo esto en lo que hemos invertido? Porque al final no estás entendiendo en qué consisten los asuntos. Ni estás entendiendo, pues, que hubo problemas de inicio y que nuestra realidad social tendría que obedecer a otras metodologías para recabar las pruebas, ¿no? Le llaman carga dinámica de la prueba, ¿no? Porque en teoría tiene que tener esas características, es decir, que constantemente están llegando pruebas nuevas, por decirlo así, ¿no? Supervinientes le llaman técnicamente, y que hay que integrarlas de un modo, ¿no? Insisto, de nueva cuenta, vuelve a ser fundamental el trabajo y el ejercicio de quien argumenta, más allá de los procedimientos, estándares o categorías que se utilicen, ¿no? Eso no nos va a salvar de la subjetividad. No sé si se perciba, ¿no? O sea, hay un afán por confiarlo todo a una fórmula, por confiarlo todo a un procedimiento, ¿no? A una metodología que normalmente se importa, se trae de España y se dice, a ver, vamos a seguir este camino y así, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta que la gran transformación se va a dar con las personas que hacen estos ejercicios, porque las personas siguen teniendo los mismos vicios o teniendo la misma cultura y aplican esas metodologías, pues al final de cuentas, a partir pues de esa cultura, ¿no? Pasó pues con el sistema penal acusatorio, ¿no? ¿Cuánto nos llevó a invertir en tiempo, dinero? Y al final, eso lo vemos en Historia de dos secuestros, las cosas están igual o peor, ¿no? ¿Por qué? Porque el operador jurídico no cambió, utilizó el sistema con la cultura, con los insumos que siempre ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el tema yo les iba a leer justo eso, ¿no? Entonces, bueno, Erika Zárate Villa, que es experta en derecho probatorio, me decía lo mismo que surgió aquí en este diplomado, ¿no? Que creo que es Julio César y no me acuerdo quién más tenía esa duda, ¿no? Pero es que ¿cómo vamos a meter a las emociones? ¿No? Y Erika estaba así diciendo, no, es que justo en derecho probatorio lo que hay que hacer es no meter a las emociones. Y yo le di la misma respuesta que les dije a ustedes aquí, ¿no? Es que no se trata de sustituir a la razón con las emociones. Se trata de entender que las emociones ya están ahí en los procesos de toma de decisiones. Y entonces poderles dar el lugar que requieren. Pero entonces Erika estaba muy insistente, no, o sea, porque, insisto, los pruebólogos están muy confiados en que si siguen un cierto procedimiento, con eso estarían del otro lado, ¿no? Entonces, yo en esa entrada me dijo Erika o sea, me dijo por WhatsApp que si le podía responder y yo le di esta respuesta, que creo que les puede, o sea, a ustedes les va a hacer sentido por todo lo que hemos venido tratando en este diplomado, ¿no? Entonces, Erika Zárate Villa me dice, por favor desarrolle más esa idea de que los cursos bien eruditos dejan de lado las emociones,
sé que no pretende que impere la emoción sobre la razón, explíquenos, ¿no? Entonces yo le expliqué esto, se los leo. Esos cursos están basados en la idea de pensamiento técnico superior. Se crea un monopolio y una marca que se arroga el uso de dicha tecnología, descalificando propuestas alternativas. Para ello debe defenderse una postura que se considere hegemónica, normalmente a través de una falacia de autoridad, diciendo esto es lo único racional. Por tanto, las verdaderas motivaciones, que pueden ser sumamente emocionales, se esconden detrás de esas formas y esas tecnologías. Los estudiantes que las replican piensan que pueden hacer lo mismo, así que las hacen pasar por racionales, escondiendo peligrosos sesgos cognitivos de nuestro contexto, como pueden ser la misoginia, el racismo y el clasismo. Un sistema de toma de decisiones integral necesariamente tendría en cuenta las emociones para poderlas trabajar y colocar en el lugar que les correspondiera. El hecho de negarlas bajo una petición de principio de supuesta objetividad absoluta debería ponernos en alerta, ¿no? Es una especie de expediente oculto. Se juzga con un aparente parámetro, pero la decisión real quizás se basa en una visión del mundo no tan justa. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, el tema es ese, o sea, lo que hemos venido discutiendo aquí y lo que yo discutí con Erika ayer es eso, ¿no? O sea, las emociones siempre están. El problema es que si no están de manera explícita, están de manera implícita. Si están de manera implícita, seguramente están funcionando como un sesgo cognitivo. Fernando, adelante. Maestro, ¿usted no piensa que se trate de un problema metodológico? Porque la metodología lo que nos dice es de que lleva ciertos pasos para llegar a un cierto resultado y que ese resultado siempre te debe de dar. Cuando nosotros deberíamos de considerar el objeto de estudio, sus características y ser conscientes de ellos y realizar un método propio de acuerdo al problema o la situación. Sí, sí es un problema metodológico. El tema es cuál es el método. Esa es la discusión, ¿no? Bien, voy a Es que, explicar. Ajá. bueno, Sí, dime. yo leí un libro de usted donde habla de metodología y usted nos decía de que el método como tal no es una fórmula, sino que nosotros deberíamos de crear el método de acuerdo a la situación. La persona debe ser capaz de identificar los elementos, bueno, todos los elementos para elegir las metodologías y adaptarlas a la situación o al problema. No es como tal una fórmula, sino de que uno debe de ser consciente de que cada quien puede crear su propio método dependiendo de los resultados y el problema al que quiere llegar. Yeah, justo eso, Fernando. Oye, qué bueno. Qué bueno es tener estudiantes tan estudiosos, ¿no? Ya hasta leíste el libro sobre metodología. Sí, miren, justo es eso. El tema es que el método, o sea, para mí método es camino, o sea, literalmente la etimología en griego, ¿no? Y entonces yo veo el método justo eso, ¿no? Como un itinerario, ¿no? Entonces, claro, uno podría decir, como tú lo estás refiriendo, Fernando, muy bien, una serie de pasos, ¿no? Pero vamos a aceptar y qué bueno, que lo estamos diciendo en argumentación y derecho probatorio. Vamos a aceptar y asumir la metáfora plenamente, ¿no? Por ahí una querida amiga, Josefa Ruiz Reza, decía que la metodología es como una expedición, ¿no? Entonces, la alegoría es eso, ¿no? El método, la metodología, es hacer un viaje. Ahora, si asumimos esa premisa, los viajes, ustedes saben, son de distinta índole, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que tienen en común todos los viajes? Un destino. O sea, ahí sí, ¿no? O sea, no decir, bueno, incluso ahí lo podríamos problematizar. ¿Podría considerarse un viaje a alguna aventura que no tiene un destino fijo? O sea, esa podría ser una pregunta interesante, ¿no? O sea, vámonos aloquémonos y vámonos a donde la ruta nos lleve, ¿no?
Pero alguien podría decir, bueno, pero al final tendría que tener algún tipo de destino, ¿no? Sí, al final, pues si tú tomas una carretera, pues tiene que llegar a un punto, ¿no? Y a mí si te sales de esa carretera, tendrías que llegar a un punto, ¿no? O sea, habría que discutirlo. Pero bueno, asumiendo, insisto, la metáfora, es un destino. Normalmente en temas de argumentación jurídica y de derecho probatorio, pues sí tenemos un fin, que es darle respuesta a un problema, a un caso, a una persona, sobre algún cuestionamiento, algún tipo de problema que se intenta resolver, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método? Dices muy bien tú, Fernando, ¿no? Pues de alguna forma tú tendrías que descubrirlo, y lo que estamos aquí trabajando en este diplomado es, tendrías que construir un mapa que fuera sensato para explicarte por qué a través de esos pasos tú vas a llegar a ese objeto, ¿no? A ese fin, ¿no? A ese objetivo, a ese destino, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que aquí se ha propuesto, que es como una especie de autopoiesis, ¿no? Es que uno tomara conciencia sobre cuáles van a ser los pasos que va a seguir para llegar a un destino, ¿no? Un formalista te diría, solo hay un camino, o sea, solo hay un camino que es más rápido y directo. ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿No? Claro. Ajá, y sí, es lo que tú estás diciendo, Fernando. Claro, sí, o sea, pues la pista, ¿no? Dicen, vete por la pista, es más rápido. Pero pues resulta que, y les habrá pasado a ustedes muchas veces, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, pones el Waze o pones el Maps y dices, qué raro, no me está mandando por la pista, ¿no? A mí me ha pasado un par de veces que yo no le hago caso a esto, ¿no? Me voy por donde, o sea, yo me voy por la pista. Y más, ¿no? Un accidente en el kilómetro, ¿no? Y ahí estás una hora parado, ¿no? Y entonces ahí es donde tu cerebro justo detona, o sea, ¿qué opciones tengo, no? Me ha pasado que no hay opciones, o sea, pues ya estás ahí a la mitad de una autopista, no hay forma de salirte, ¿no? Me ha pasado que sí hay una vereda y puedes salirte y puedes dar la vuelta, ¿no? Me ha pasado que incluso avisándome entonces la aplicación, digo, pues mejor me voy por donde me está diciendo, aunque eventualmente parece que voy a tardar un poco más, pero si se sabe que hay un accidente o algo, pues lo voy a evitar, ¿no? O algún factor externo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? O sea, que aunque eventualmente sí hay una posible mejor ruta, nosotros tenemos que valorar distintas cosas para ver si es factible seguir esa ruta, ¿no? Y además hay muchos elementos que pueden hacer que no necesariamente esa ruta que se presenta como la mejor sea necesariamente la mejor, justo por el tema del principio pro persona, ¿no? Bueno, pues es que es una ruta que a lo mejor no tiene gasolineras y yo ya no tengo combustible y tengo que detenerme en algún punto, ¿no? Entonces, pues tendré que hacer una ruta alterna donde sí voy a pasar por una gasolinera, eso también me ha pasado muchas veces, ¿no? O queremos detenernos a comer porque sí es importante llegar, pero tampoco vamos a llegar muriéndonos de hambre, ¿no? Incluso eso nos llevaría a estar de mal ánimo porque pues, estamos con hambre, ¿no? Porque tengo sueño y eventualmente si sigo esa ruta me voy a estrellar y me voy a matar porque no he dormido, ¿no? En el último periodo, entonces tomo una ruta en donde pueda llegar a descansar un poco en algún lugar. No sé si me explico, o sea, al final es lo que tú estás diciendo, Fernando, ¿no? O sea, encontrar el mejor método supone, pues, hacer un ejercicio de argumentación, un ejercicio de interpretación, ¿no? Es decir, que es lo que yo un poco les he venido aquí sugiriendo, ¿no? O sea, un proceso abductivo, juntar los elementos y ver, o sea, diagnosticar cuál es el problema y ver cuáles son los posibles escenarios de manera prospectiva en los que se pueden ensamblar los distintos elementos
y después de tener distintos escenarios, elegir el que es más conveniente para esa situación concreta. Posiblemente en el futuro se presenten de manera análoga algunos elementos similares y uno puede decir, bueno, imito esta respuesta que tuve, pero eventualmente decir, no la imito porque hay una serie, digamos, de factores que van a alterar, aunque sean muy similares los elementos, mi respuesta, ¿no? Entonces, justo en derecho probatorio, cuando se habla de carga dinámica de la prueba, hablamos de eso, ¿no? De un método que pueda tener esa posibilidad de ser más flexible, más rizomático, ¿no? Esto nos molesta y nos choca, claro, porque nosotros venimos de una formación, pues yo diría muy formalista, donde muy cartesiana, ¿no? Donde pensábamos que justo solo había un método, ¿no? Es más, se llamaba el método científico. O sea, tienes que seguir los pasos y siempre son los mismos pasos, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? El método cartesiano, ¿no? Para demostrar algo, ¿no? Eso es científico, cuando tú lo demuestras. Sí, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? En función de qué lo demuestras, qué elementos utilizaste, cómo los elegiste, bajo qué sesgos o cómo los percibiste, qué emociones había cuando decidiste darle más peso a este elemento demostrativo que a este otro, ¿no? Eso es lo que a nuestra generación le tocó. Sí, yo entiendo que es complejo, es más sencillo decir, si tú sigues este método, indefectiblemente llegas aquí. Ayer justo me dieron otro ejemplo, otra metáfora. Una señora que, según las lenguas por acá, de este lado dicen, hace el mejor mole de la región, ¿no? Incluso ya le propusieron que que lo envase y que lo dice, y entonces ella está experimentando incluso con algunos elementos para hacer variantes de su mole, pero eh, que su hijo le echó bronca porque, no sé, alguien le preguntó y la señora le dio la receta, ¿no? Que el hijo le dijo, ¿cómo das la receta? ¿No ves que justo eso es lo que nos va a permitir, pues, tener una patente, ¿no? Y tener un producto que sea único. Y la señora le dio una respuesta maravillosa. Le dijo, sí, pero quien lo cocine no tendrá mi sazón. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? O sea, es decir, tú puedes tener todos los elementos o dos personas pueden tener los mismos elementos y no llegar a la misma conclusión. ¿Cómo es esto posible? Justo pues porque las personas tenemos esa capacidad de reacción, ¿no? Distinta, tenemos esa capacidad, pues, eh, de poder valorar las cosas a veces de manera distinta. ¿Por qué? Porque cuenta nuestra historia de vida, porque cuenta, pues, la experiencia. Entonces, básicamente aquí yo sumaría un elemento, si les parece, si les gusta, ¿no? Que es el elemento empírico, ¿no? O sea, es decir, la argumentación jurídica, el tema del derecho probatorio, tienen como punto de partida mucho la experiencia, o sea, el conocimiento empírico, ¿no? Que no podemos soslayar, ¿no? O sea, al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta, ¿no? Y entonces el método ahí cambia, ¿no? Si todos nosotros nos enfrentáramos a un perro que se ve agresivo, cada quien tendría una respuesta distinta, ¿no? Alguien correría, alguien trataría de apaciguar al perro, alguien se quedaría inmóvil, ¿no? Alguien le lanzaría una piedra, ¿no? ¿Ven? O sea, y entonces, ¿cuál es el método para enfrentar a un perro enfurecido? ¿Cuál es el método? ¿Ven? ¿Ya lo ven? La piedra invisible nunca falla, sí, claro. Ándale, un buen animalista sería la prueba, ¿no? Sí, invisible, ¿no?
Y claro, y después hay factores, ¿no? Y si no se asusta con la piedra invisible. No, claro, entonces, o sea, ya factores que empiezan a tener el ejemplo. Pero bueno, esa es la idea. ¿Cómo ven? A ver. Sí, más o menos. Dice Julio, no lo convenzo. A ver, Julio, adelante. Muchas gracias, doctor, compañeros. Probablemente soy muy tradicionalista y tomé clases con el maestro Juan Igartua Salaverría en un español dedicado en argumentación en materia de los hechos. Entonces, ahí los clásicos, Michele Tarufo, Marina Avellán, Gascón Avellán. Entonces, créanme, me cuesta un poquito trabajo entender la nueva postura. Se me hace muy interesante, de verdad, muy interesante, pero por información netamente a lo mejor muy tradicional, muy cuadrada, y podría ser, me cuesta un poquito de trabajo asimilarlo. A lo cual me gustaría hacer la siguiente pregunta, y lo hago con el debido respeto. A ver, o sea, realmente estamos avanzando ahorita en el tema de argumentación probatoria. ¿Estamos avanzando en la noción o simplemente venimos avanzando en el proceso? Porque si regresamos a lo mismo, entonces resulta que todo avance es un retroceso. Y entonces no avanzo en la noción. Lo único que avanzo es en los procesos. Verbigracia. Esto yo lo expuse en el de pensamiento crítico. A ver, pues tenemos una casa. Sí, pero la noción de casa sigue siendo la misma. Lo único que avanzo es en el proceso de cómo la presento. O sea, realmente en la noción yo siento que no hemos avanzado. Venimos avanzando en los procesos de cómo lo presento. La argumentación en las sedes judiciales, sedes administrativas, usted lo acaba de mencionar y voy a tratar de citarlo, embellecer las cosas. ¿Y qué es eso? No es argumentar en la noción, es argumentar en los procesos. ¿Cómo te lo presento? Digo, entonces realmente, pues sí se me hace muy interesante la postura, pero, perdón, maestro, por esta ocasión, doctor, no la compartiría con usted. De verdad, creo que por esta ocasión no compartiría con usted esa postura. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Disculpen. No, pero oye, Julio, pero tú estamos coincidiendo. O sea, es que yo no estoy haciendo, como digamos, un elogio a eso, estoy criticándolo. O sea, justo es lo que, o sea, yo estoy criticando ese efecto embellecedor, ¿no? Ese efecto make-up. Estamos en lo mismo, o sea, a mí me molesta tremendamente que la gente diga, estoy argumentando, cuando en realidad solo está, como dices tú, presentando el proceso. ¿Sí me explico? O sea, porque al final de cuentas, hoy se llama argumentación jurídica, pero hace cientos de años se llamaba retórica, ¿no? O sea, al final de cuentas es lo que tú estás, o sea, están presentándonos una cara, pero yo la palabra que utilicé, dije, están yendo en las fórmulas, pero no en el fondo. Entonces sí estamos coincidiendo, ¿no? O sea, yo digo, pasa muchas veces, no te preocupes, ¿no? Que uno describe una cosa y parece que uno la está defendiendo, ¿no? O la está elogiando, ¿no? Me pasó una cosa que además, yo justo estaba criticando el elemento patriarcal de la argumentación jurídica, ¿no? Y entonces en la Facultad de Ciencias Políticas, y yo decía, miren, estos de la teoría de la argumentación jurídica presentan la argumentación jurídica como un asunto
como un duelo entre machos, ¿no? Y minimizan otro tipo de racionalidades, como la racionalidad femenina, ¿no? Pues porque justo piensan que es una racionalidad inferior en tanto que es más emotiva y la desechan, ¿no? Entonces, por eso decía yo, la argumentación jurídica es patriarcal. Yo estaba describiendo eso y una chica se molestó muchísimo y se levantó. ¿Cómo dice que la racionalidad femenina es inferior? No sé qué. No, no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿no? Entonces, justo pasa eso, ¿no? Yo estoy igual de molesto que tú, Julio César, ¿no? Porque en lugar de llegar a discutir qué significa comentar, que es lo que yo les dije, ¿no? Que es comunicar, que es tratar incluso si quieren ustedes tratar de convencer en algún momento, ¿no? El llegar a ponernos de acuerdo, el llegar a obtener un resultado o una respuesta sobre un problema, están más preocupados, pues como dices tú, por presentar cuál es el camino, el itinerario, ¿no? Al final, en un viaje, ¿qué es lo importante? Pues es llegar, ¿no? Llegar a donde se quiere llegar, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, es decir, a veces están más enfrascados en decir, no, esta es la mejor ruta, mira, y acomodar el mapa que realmente hacer el ejercicio de hacer el viaje, ¿no? Es más, disfrutar el viaje. Pero hay una frase excelente, ¿no? Es, muchas veces estás preocupado por el viaje que te olvidas de disfrutar el viaje, ¿no? Entonces, sí, no, yo creo que justo estamos coincidiendo. O sea, al final yo lo que quiero es que ustedes se lleven pues, muchas dudas, muchos cuestionamientos. Y dice, eso seguro, Ulises. Y que cuestionen a la gente, ¿no? Que hace estos procesos. Y entonces, al final la argumentación jurídica sería el arte de hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué llegó usted a esa conclusión? Porque seguí este procedimiento. ¿Por qué hizo este procedimiento? Ah, pues porque me lo enseñó mi profesor tal de la Universidad de Girona. Ah, muy bien. Y su profesor le dijo, ¿por qué tiene que elegir estos elementos? O sea, ¿por qué puso estos pasos? ¿Por qué puso el paso 1 antes que el paso 2? Ese es el, o sea, a eso, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y entonces cuestionarlo al final para que entonces de alguna forma haya lo que yo le llamo responsabilidad hermenéutica. ¿Por qué dice usted lo que dice? Y si entonces descubrimos que detrás hay una falacia de autoridad, yo lo digo porque me lo dijeron. Entonces eso no es argumentar. Usted nomás está repitiendo lo que otro le dijo. Entonces ahí la gente toma conciencia, lo que decía Fernando, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿lo tengo que decir por mí mismo? Claro. Y si lo dices por ti mismo, entonces tienes que hacer explícito el método. Si no, caemos en lo que tú dijiste, Julio César, en que entonces la gente dice, yo se lo estoy diciendo porque así me lo dijeron, porque así lo hace fulano, porque así me lo enseñó el otro secretario de estudio y cuenta que está aquí, ¿no? Entonces, es sumamente irracional, pero curiosamente se presenta como racional. Es paradójico, ¿no? O sea, ¿por qué el Tribunal Electoral juzga como juzga? Esa es la gran pregunta. Así empezaste este diplomado, Julio César, ¿no? No me argumentan, no me dicen por qué llegan a esos razonamientos, ¿no? Entonces, este curso lo que intenta es eso, ponerlos frente a un espejo, decirle, ¿por qué estás tomando esas decisiones? Y las estoy tomando porque por conformidad social, ¿no? Porque así lo hace todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué lo hace así todo el mundo? Porque así nos lo vino a decir el señor español, ¿no? Que lo hiciéramos. Y si pudiéramos preguntarle al profesor español por qué lo hizo así, pues porque así lo hacía mi maestro y porque así lo leí en un libro de un profesor alemán, ¿no? Y así seguiríamos tirando la cuerda, a lo mejor llegaríamos a Aristóteles, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero el tema aquí es tomar conciencia sobre nuestros métodos, sobre nuestras metodologías, sobre la manera en la que estamos haciendo las cosas. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, lo que yo decía al inicio, ¿no? Que no las estamos haciendo tan bien porque no nos está preocupando esa realidad donde se están generando esos insumos
que al final de cuentas terminan por dar razones o no en los procesos, ¿no? Es decir, pues sí, usted aquí me está presentando pruebas, pero estas pruebas fueron obtenidas bajo tortura, ¿no? O esas pruebas fueron obtenidas aleccionando a los testigos, o esas pruebas fueron obtenidas falsificando documentos, ¿no? ¿Sí me explico? Eso no lo decimos. Y eso a mí me parece grave. O sea, aquí incluso yo diría, fíjense, le serviría mucho al derecho probatorio mexicano comprometerse con la verdad. Serviría mucho más eso que todos los cursos de derecho probatorio. O sea, si dijéramos, a ver, todos estamos comprometidos con la verdad histórica. El proceso es un trabajo colaborativo. Todos los mexicanos, todas las mexicanas estamos preocupados porque los procesos busquen la verdad. Y todos nos vamos a comprometer con eso. Y que esto se volviera cultura, o sea, que se volviera un principio, ¿no? Y todo lo hiciéramos así, las cosas cambiarían más que estar pensando en estándares. Porque fíjense, oye, ¿verdad que plagiaste tu tesis? No, tú niégalo hasta donde se pueda. Niégalo. No, ¿qué hago? Ofrécele dinero, ¿no? Háblale a tu cuate el notario y que diga que él te avala. Pídele a tus profesores cartas. ¿Ven? Pero, o sea, el compromiso con qué es, con la mentira, ¿no? Y aunque te presenten, mira, está igualita. No, estás viendo mal. Alteraron el repositorio, ¿sí me explico? Esa es nuestra cultura. Entonces no nos debe sorprender asuntos como el de Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué pasó en Ayotzinapa? ¿Quién sabe qué pasó? Nadie lo sabe, porque hay 20 versiones. Entonces, es lo que va a pasar. Al final vamos a seguir teniendo asuntos como el de Ayotzinapa, pero pues ahora sí bien arregladitos, ¿no? Que se siguió los estándares probatorios, se cumplió con la cadena de custodia, no sé qué, pero al final nadie convencido de eso, ¿no? Y siguen sumando, ¿no? Cada diario sale un asunto, ¿no? El de Devani, ¿qué le pasó a Devani? ¿No? Increíble, ¿no? Se cayó, no se cayó, la pusieron ahí, entró al hotel, no entró al hotel, porque no hay un compromiso con la verdad, ¿no? Porque la verdad no representa un principio en nuestro constitucionalismo, cuando a nivel convencional es un derecho, ¿no? Así se lo voy a poner, tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho a saber qué pasó en Ayotzinapa, tenemos derecho a saber qué pasó en 2006, en la elección de 2006, porque no sabemos. Es más, todo lo que estamos viviendo es fruto del no haber cerrado ese ciclo en 2006. O sea, todo el tema de la reforma electoral, todo eso, todo este enfrentamiento es porque se alteró la verdad en 2006. Y aunque hubo una sentencia, sí, pero esa sentencia no resolvió el tema de cuál fue la verdad histórica, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y si vamos atrás, creo que es 1998, ¿no? También pasó algo similar, ¿no? Cuando se cayó el sistema. Entonces, más que cursos, más que make-up, más que maquillaje, lo que necesitamos es cambiar la cultura de los operadores jurídicos. Y dicen, eso parece utópico. Bueno, pues si nos ponemos las pilas, empezamos con las generaciones más jóvenes y a decirles, aquí lo importante es la verdad. O sea, a lo mejor cambian las cosas, ¿no? Porque ahorita la cultura es esa, ¿no? Si tú lo puedes alterar, altéralo. Si lo puedes modificar, modifícalo. Si puedes hacerlo pasar como lo que tú consideras o crees que es válido, verídico, hazlo así. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces yo creo que sí coincidimos
en muchas cosas, Julio César, y que al final, pues, la idea de este diplomado era problematizar sobre eso. Yo les decía justo eso en Chihuahua, dije, sería yo incoherente de venir a criticarles un modelo que se presenta como hegemónico y sustituirlo por otro. Decirles, no le hagan caso al modelo de Atienza, háganme caso a mí, ¿no? No, aquí el ejercicio es, háganse caso a ustedes, ¿no? O sea, descubran cuál es la mejor opción para argumentar. Y a quien dice que argumenta de acuerdo a un modelo, a un método, cuestiónenlo. Esa es la idea de este diplomado, ¿no? Entonces, justo también incluso esto con lo que empecé la clase, ¿no? La idea es que si Luis Octavio, si Wendy, si Rubén vienen y les plantean otras cosas, al final ustedes sean los que asuman responsablemente y digan, a mí me parece que de Wendy me quedo con esto, de Mado me quedo con esto y de lo que dijo José Raúl me quedo con esto, ¿no? Y yo pongo de mi parte esto, ¿no? De mi propia experiencia. Daniel. Le dio a abrir micro y se salió. Como los dos son rojos. Listo, Daniel. Perdón, maestro, siempre me equivoco. Yo concuerdo con usted a cierto grado en que lo que necesita buscar es la verdad, pero me viene la pregunta de que Pilato le hace a Jesús. Bueno, pues, ¿qué es la verdad? ¿No? ¿Qué es la verdad? ¿No? Y yo creo que más que buscar la verdad, debemos buscar lo que es la realidad, ¿no? Porque el concepto de la verdad lo hemos tan prostituido tanto, por usar una palabra, alterado tanto, diluido tanto, que muchas veces no sabemos reconocer lo que es la verdad. Volvemos la verdad lo que hacemos de ella. Yo creo que más que buscar la verdad, debemos buscar la realidad, o sea, la realidad de las cosas, la realidad de lo que sucedió, en este caso en aspecto hechos, en aspecto jurídico, en aspecto hasta lo que somos como sociedad. Tenemos miedo de enfrentar lo que somos como sociedad. A veces hasta tenemos miedo de lo que somos como persona en realidad, ¿no? Entonces yo creo que más que buscar la verdad es buscar realmente, es eso, la esencia de la realidad en las cosas. Y si eso lo queremos como equiparar con verdad, pues estaría bien, solamente que sea un término no corrompido de lo que es verdad, porque pues para el ejemplo que mencionaba usted, pues no, corrompieron los archivos de la tesis y eso, pues para esa persona esa se vuelve su verdad y defiende lo que ella percibe como su verdad, ¿verdad? Pero creo que debemos buscar la realidad, o sea, lo que realmente hablan los hechos, no las percepciones, incluso de lo que puede ser verdad. Sí, sí, Daniel. Diría yo que claro, es un eufemismo, ¿no? O sea, verdad, realidad, ¿no? O sea, un poco sería, como dices tú, ponernos de acuerdo sobre el concepto. Ciertamente hoy es muy interesante el reto que nos propone ese derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, pues hay un tema de posverdad, ¿no? O sea, es decir, frente al relativismo, entonces, pues es tu verdad, es como tú lo ves, es como tú lo percibes, ¿no? Que es justo lo que hemos venido, insisto, aquí parece, yo lo describo, parece que lo elogio, pero no lo estoy elogiando, o sea, estoy describiendo una situación que pasa en nuestra generación. La gente dice, pues es tu verdad.
Sí, pero ojo que a nivel institucional, a nivel de Estado, a nivel de cosa pública, ¿no? De republicanismo, tenemos que llegar a consensos sobre una verdad que nos parezca verosímil, ¿no? Dices tú, quizá no sea la realidad. Sí, claro, porque es imposible. Tendríamos que tener una máquina del tiempo y regresar y ver, y aún así habría un grado de interpretación, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que aspirar en todas las sociedades, pues a tener un consenso sobre las cosas que nos resultan importantes. Y eso es lo que a veces o sea, llamaríamos verdad social, ¿no? Verdad social. Pero el problema es que cuando hay un cierto grado de autoritarismo, un cierto grado de manipulación, pues entonces se habla de verdad oficial, ¿no? Pero la verdad oficial no es verdad, ¿no? O sea, es la versión de las autoridades sobre algo. Pero en este país, desgraciadamente, esa versión no es, por lo que yo dije, de la falta de cultura, no es una versión que tenga la necesidad o la convicción de demostrar lo que realmente sucedió, que es lo que tú dices, ¿no? La realidad, ¿no? Pero sí tenemos que, ¿no? Y de hecho, digamos, el derecho convencional está diseñado así, para que países como el nuestro, que tiene muchos problemas con la verdad histórica, y genere verdades oficiales a medias, pues empiecen a trabajar sobre ello, ¿no? Dante, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, doctor, compañeros. Pues sí, es muy interesante el tema de la verdad. Coincido un poco con Daniel en el sentido de que se ha tratado de categorizar a la verdad o las verdades, ¿no? Y algo de lo que se habla dentro del derecho probatorio o del derecho es, una cuestión es la verdad personal o individualizada de la percepción de cada uno, y otra es la verdad jurídica, ¿no? Que como lo dicen la verdad jurídica es lo que se puede probar, ¿no? O lo que deriva de las pruebas, ¿no? Y tristemente hay algún dicho, al menos en el medio laboral, es que los juicios el juicio lo gana quien prueba sus mentiras, ¿no? Entonces estás hablando de una mentira que la vuelves verdad a través de ciertos mecanismos probatorios. Sí coincido que dentro de la cultura generalizada, digo, no puedo hablar de todos, pero sí, el litigio o las formas jurídicas siempre han estado alteradas de trampas, han estado influenciadas hasta de chismes, de muchos factores negativos que empiezan a dar como un árbol, o que empieza a dar ramas de múltiples verdades o de posibles verdades, en las que cada una de estas ramas tiene ciertas, aunque tiene, digamos, el tronco es la realidad, y las ramas son las distintas verdades de una misma realidad, ¿no? Entonces, cada una de esas ramas, que es una verdad, está apoyada en una prueba. Entonces, realmente no es fácil determinar la verdad. Entonces, justo esta semana tuve yo que hacer una investigación en una empresa sobre una denuncia de acoso sexual en ambiente laboral. Entonces, cuando yo veo la redacción de la chica, es que algo aquí no me cuadra, ¿no? O sea, como, y uno empieza pero a ver, tengo que verlo con perspectiva, ¿no? Porque no es una situación sencilla. O sea, no me cuadra, pero pues desde el punto de vista de hombre. Y me pidió la empresa, ¿sabes qué? Necesitamos que hables con él. Sí, pero voy con una mujer, porque yo no quiero perder perspectiva. Y entonces aquí ya estamos hablando de verdades, ¿no? De cómo se aprecian los hechos, cómo lo puede apreciar un hombre que tiene 40 años y que ha tenido ciertas influencias de ciertas épocas y que ha tenido que ir modificando su criterio, no hablo de mí. O de una chica, por ejemplo, una abogada que me acompañó, que tiene 30 años, que tiene otros procesos y que es mujer, ¿no? O sea, ¿cómo puede ir apreciando todos esos acosos? Al final, yo le decía, es que a mí algo me suena raro. Ella me dijo, a mí también. La conclusión fue, yo sí le creo, y la abogada me dijo, no, como que algo para mí no le cuadra. O sea, sí, al final de la plática que tuvimos, se invirtieron los criterios, ¿no? O sea, y entonces ahí me doy cuenta de que, pues obviamente, y bueno, esto lo trato de trasladar a la función juzgadora, porque en este caso yo estaba haciendo de alguna manera
una función juzgadora, cómo a través de lo que vamos apreciando, tenemos que tomar una decisión, pero si esa decisión se toma solo con base en lo que la gente dice, pues es muy difícil realmente tomar una decisión. No, bueno, después tuve que yo salir de viaje y entrevistamos al acusado, y lo que me dice, no, pues esta persona, y es pura apreciación, porque no hay pruebas objetivas o técnicas que permitan deducir la existencia del acoso. Le dijeron, oye, está esta situación, y bueno, le plantearon la situación, y lo que me reporta la abogada es, pues sí, andaba muy nervioso, estaba evadiendo, no quería contestar, yo creo que sí la acosó. Entonces, la misma abogada que al principio había dicho que no había algo raro, al apreciar la declaración de este muchacho, terminó diciendo, no, pues yo creo que sí la acosó porque se ve muy sospechoso, ¿no? Entonces, ¿cómo se va transformando la verdad de esta abogada para poder decir si hubo acoso? Le dije, ¿sabes qué? Es un reporte, porque nosotros tenemos que dictaminar y mandar a la empresa. Entonces, el tema de la verdad, de la realidad, bueno, siempre va a ser una cuestión conflictual desde el punto de vista de la apreciación. Y si eso, como usted lo menciona, lo llevamos a la realidad, a la verdad social, pues tiene una serie de complicaciones de millones de personas. No, pues, por ejemplo, usted habla ahorita del proceso electoral 2006, a mí me tocó ser consejero electoral distrital, ¿no? Y donde pues de primera mano, junto que seguramente con los que fueron funcionarios de casilla, tuvieron una apreciación de las elecciones a la apreciación que pudo haber tenido el ciudadano siguiendo la televisión del Universal, o los resultados del Universal, o viendo los resultados del Reforma, o viendo los resultados de La Jornada, o viendo los resultados de, no sé, de cualquier otro noticiario o comunicador, porque hasta en eso influye. El que comunica también da una opinión o empieza a dar una versión de la situación, ¿no? Entonces, digo, yo en lo personal me dicen, es que hicieron fraude, ¿cuál es la manera de hacer fraude? No sé, según recuerdo, son como 1.500.000 de funcionarios electorales nos coordinamos para hacer fraude. ¿Cómo ven? Y hágale como quieran, ¿no? O sea, me parece inverosímil, ¿no? O sea, ¿cómo coordinas a tanta gente para que hagan un fraude? No, digo, no lo veo, o sea, no creo que sea imposible, pero requiere de una logística, o sea, una logística brutal que coordines a tanta gente, ¿no? Y luego volvemos a la verdad que dice el perdedor, ¿no? En este caso el actual presidente, es que hubo fraude y a mí me hicieron fraude y voy a presentar las pruebas nunca llegaron, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo puedes soportar un fraude si no existe una prueba? Y las pruebas solamente son retóricas, es un discurso. O sea, la prueba de ese fraude es un discurso. Y unos dirán, es que no, yo sí vi cómo le pagaron a tal persona. Ok, un voto, 100 votos, 500 votos, ¿contra cuántos? O sea, es impresionante lo que usted dice, es esa verdad social, cómo se ha encajado en dos sectores de la sociedad, quien dice, no hubo fraude, y hay quien dice, no, sí hubo fraude, ¿no? Y el principal argumento de los que dicen no hubo fraude es, ¿cuáles son tus pruebas, no? ¿No? Y los que dicen, sí hubo fraudes, no, es que el sistema, no, es que el presidente, no, o sea, y son alegatos, pues sí, alegatos retóricos que difícilmente uno le puede encontrar sentido, sustento. Entonces, sí creo que al final del día, digo, como resumen yo creo que la gente necesita prepararse más, ser cartesianos, pensar y luego saber si existen, ¿no? O sea, porque creo que a veces no reflexionan sobre, o sea, dudar de todo más bien es dudar de todo, dudar de lo que te diga a quien apoyas, dudar de lo que te diga la sociedad, o sea, dudar de todo para que realmente busques un análisis propio, como usted decía, personalizado de las verdades, ¿no? Y poder generar un criterio real que realmente aporte algo, porque si no, seguimos bajo las mismas fórmulas antiquísimas, ¿no? Algo a mí perdón que la expresión, pero me purga dentro del litigio,
es llegar a alegarle al presidente de la Junta de Conciliación, es, oiga, licenciado, mire, es que la ley no dice que usted me puede retener estos documentos porque esto es una inspección y se ponen a la vista. Pues yo ya me los quedé y hágale como quiera. No, bueno, vaya argumento, o sea, es un argumento de autoridad horrible, ¿no? Oiga, pero es que eso no es la ley, yo le digo, eso es ilegal y es una violación. Pues váyase al amparo. No, bueno, el segundo argumento salió peor que el primero, porque es un argumento antijurídico. O sea, en vez de resolver conforme a las leyes, pues váyase al amparo, ya me dirán qué hacer. Pues para eso está la autoridad, ¿no? Para que determine qué se debe hacer. Entonces, esa falta de argumentación real es impresionante. O recientemente fui, oiga, me presta un expediente. Ah, es que está en ejecución. ¿Qué parte viene? El demandado. Ah, el que van a ejecutar. Sí, no se lo puedo prestar. Oye, ¿y por qué no me lo puede prestar? Ah, pues no sé, pero no se lo puedo prestar. Me dijeron que no se lo puedo prestar. Bueno, por favor, paso con el secretario de acuerdos. Oiga, vengo a revisar soy parte mandada de extracción. No se lo puedo prestar. ¿Y por qué no me lo puedo prestar? ¿Dónde dice la ley que no me lo puede prestar? Ah, no sé, pero no se lo puedo prestar. Bueno, paso con el presidente. Oiga, licenciado, quiero revisar el expediente. No lo puedo, ¿qué parte? Bueno, lo mismo es, no, pues no se lo puedo prestar. Oiga, ¿y dónde dice la ley que no puedo prestar? Ah, pues es que si se lo presto, pues usted va a tratar de evitar el cobro. Ah, no, pues qué bueno, pues digo, al final pues es mi chamba, pero la ley nunca dice, no existe una prohibición. Cuando el expediente esté en etapa de ejecución, no lo podrá ver la parte condenada. Pues no. Dijo, ya sabe que usted me está violentando derechos, uno, de acceso a la justicia y dos, procesales, porque en este caso, este laudo tiene 5 años. Sabía que hay probabilidad de que esté prescrito, pero la prescripción no opera de propio derecho, no es de oficio, yo la tengo que hacer valer. Entonces, si yo, y también dice la jurisprudencia que tengo que señalar las fechas. En tal fecha notificaron, en tal fecha solicitó o no solicitó la ejecución, en tal fecha prescribió. Y si no lo hago de esa manera, usted me va a desechar mi petición. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder a eso si usted no me lo presta? Entonces ya se quedó pensando, pues sí, a ver, ya présteselo, ¿no? Pero al final del día, como usted dice, son argumentos, seguramente en algún momento algún presidente de los años 70 dijo, no hay que prestárselo porque pues le vamos a cobrar, ¿no? Entonces, eso se fue permeando como una herencia irracional, inargumentativa, que al día de hoy todavía dicen, no te lo puedo prestar. Entonces, creo que tanto funcionarios como ciudadanos tenemos que hacer un ejercicio de estudio real de los casos para que no caigamos en esas argumentaciones sacramentales e irracionales. Me gustó inargumentado el concepto que usted inargumentado. Pero mira, ustedes están construyendo esta clase, me encanta porque al final, o sea, ustedes van sumando y van poniendo elementos y se va haciendo, pues eso, un gran mapa, ¿no? Una cartografía. Tú lo estás diciendo muy bien, ¿no? O sea, en el tema del 2006, en este asunto, en la Junta Laboral, tienen los mismos elementos, hay que argumentar. O sea, es decir, al final para construir la verdad, y sí, estoy asumiendo, se construye la verdad, y ahí estamos asumiendo lo que nos propuso Daniel, que es verdad y realidad, ¿no? O sea, al final, sí, es cierto, ¿no? O sea, es decir, la realidad hay que asirla, hay que interpretarla, y luego cada quien la interpreta, cada quien tiene un pedazo, pero yo le puse como nombre verdad social, y tú dices, hay que argumentar. Y el tema es que si quien lleva el liderazgo no argumenta, entonces eso se queda diluido, no sé si me explico. O sea, en 2006, ¿cuál fue el problema? El problema es que no hubo alguien que, o sea, que a mí me parece tenía que haber sido el Tribunal Electoral a decir, a aclarar las cosas, no sé si me explico, o sea, aclarar esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, parecía que se quedó la verdad en dos versiones. Una versión y bueno, ahí es donde tenemos que discutir el concepto, ¿no? La verdad social y la verdad institucional, por decirlo así, ¿no? Y quizá tendríamos que haber construido una verdad que fuera pública, ¿no? O sea, una verdad que tuviera esas dos verdades. O sea, la verdad de los servidores y funcionarios que estuvieron en la elección y la verdad que creían haber
tenido alguna porción de la sociedad que, como dices tú, le hicieron caso a los medios de comunicación, que al final el Tribunal Electoral dice, bueno, sí hubo, o sea, la respuesta fue como, digamos, como muy insatisfactoria, porque dice, a ver, sí hubo elementos, ¿no? Pero no fueron determinantes. Entonces, y ya con ese tema de la determinancia, pues digamos como se lo sacaron de la manga, pero no terminó por ser una respuesta contundente, ¿no? Y entonces, claro, ya además se queda en una sentencia que no se argumentó, o sea, que no se divulgó, que no se discutió, que no se difundió. Entonces, ¿qué pasó? Pues toda esa verdad social terminó por ser determinante, ¿no? O sea, decir, pues sí, tu tribunal dijiste tu sentencia, sí, se quedan los servidores públicos, como dices tú, que participaron y que tenían más cercanía con eso, pero al final esta verdad social terminó siendo verdad oficial de alguna manera, bueno, no oficial, sino una verdad que terminó siendo casi histórica, más bien eso, verdad histórica. Y sí, es bien complejo, pero hay que empezarle a poner nombres, porque si no, nos hacemos bolas. Julio César. Rápidamente, doctor, una pequeña conclusión. Creo que usted acaba de dar en el clavo. Nos cuesta tanto trabajo la verdad. Usted simplemente dijo, hay que estar comprometido con la verdad y nos soltamos. Y de repente sacamos muchas verdades, muchas interpretaciones, cuando la verdad es prístina. In claris non interpretatio. Así decían los romanos. Y todos sabemos cómo está el hecho, pero no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Me quedo con eso, doctor. De verdad, muchas gracias. No tenemos esa cultura de verdad. Muchas gracias. Exacto. Entonces hay que empezar a trabajar, ¿no? O sea, decir, y en ese periplo, pues hay que sacrificar a veces, pues esa cosa que a mí me va a beneficiar, pero que no beneficia a una verdad colectiva, ¿no? Y eso es un tema de ética. Al final es un tema de ética, ¿no? Es un tema de ética, porque en el caso que nos contaste, Dante, si el primer servidor público con el que tuviste contacto tiene ética y dice, a ver, déjeme ver, déjeme pensar, ¿no? ¿Por qué le estoy negando el acceso? Pues otro gallo nos cantaría, ¿no? Pero como justo hay una cultura de no hacerlo, es donde se entrampa. Bueno, pues creo que salió muy bien esta clase. Ya ven, les digo, cuando se aporta, cuando todo el mundo opina, pues se hace muy interesante. Les agradezco mucho, les deseo un feliz fin de semana y les veo la semana que entra, ¿no? Para cerrar con todo este diplomado. Gracias, cuídense. Buen día, gracias a todos. Bye. Buen día. Buen día. Buen día, excelente Un día, gracias. inicio de fin. Igual. Hasta luego. Bye. Buen día, hasta luego. Bye.